This week we are endeavoring to learn the language of liberty. Esta semana estamos aprendiendo el lenguaje de la libertad. The language of liberty El lenguaje de la libertad is God's word, es la palabra de Dios and it is the will of God y es la voluntad de Dios that we understand His path to liberty. que nosotros entendamos el camino a la libertad. He's the author of liberty. Él es el autor de la libertad. So I want to look at the next topic called the will of God concerning men and nations. Entonces quiero avanzar con el tema de la voluntad de Dios en lo concerniente al hombre y a las And naciones. this is the language of liberty. Y este es el lenguaje de la libertad. The will of God has a political term. La voluntad de Dios tiene un término político. And so many times we think of biblical language Entonces muchas veces pensamos en un lenguaje bíblico, using biblical vocabulary usando un vocabulario bíblico for spiritual liberty. para la libertad espiritual. But when we speak of nations, Pero cuando hablamos de naciones, we must use the language of political science. debemos de usar el lenguaje de ciencia política. Political terms are terms related to a nation, Los términos políticos son los que están relacionados con las naciones. and they are not the same vocabulary as spiritual language. Y no es lo mismo que un vocabulario espiritual. And Christians are ignorant that there is a vocabulary for every subject Y that los we cristianos teach. a veces son ignorantes de que hay un vocabulario que es referente a las materias que enseñamos. Simply because we don't use religious or spiritual terms in a subject does not mean that it is not biblical. Entonces, solo porque no usamos una terminología espiritual o bíblica para una materia, no quiere decir que esta materia no sea bíblica. So we need to learn the language of liberty in political terms. Entonces, necesitamos conocer el lenguaje de la libertad en términos políticos. That would be the will of God for nations. Y esta es la voluntad de Dios para las naciones. But there is also, in political terms, the will of God for all men. Pero entonces también tenemos en términos políticos la voluntad de Dios para los hombres. Because nations are made up of men. Porque las naciones fueron hechas para el hombre. So we're turning to now to political terminology Entonces ahora estamos volviendo a una terminología política used by Christian thinkers usada por pensadores cristianos who read the scriptures quienes leyeron las and escrituras found political terms for scriptural principles. y encontraron términos políticos para la política de las escrituras. The will of God La voluntad de Dios is the commands of God, son los mandatos de Dios, the law of God. la ley de Dios. And so all these are synonymous: the will of God, the commands of God, the laws of God. Entonces todos estos son sinónimos: la voluntad de Dios, la ley de Dios, el mandato de Dios. Now, the universal idea, Entonces la idea universal, which is very comforting, is that God is the higher power over all nations. es que Dios es la autoridad suprema sobre todas las naciones, All nations are under Him. que todas las naciones están bajo Él, And because we have a common humanity, y por cuanto tenemos una humanidad en we're común, all from Adam. que todos venimos de Adán, We are all made in the image of God. todos somos hechos a la imagen de Dios. God has put in every human heart born Entonces Dios ha puesto en cada corazón humano something called self-evident truth. algo que llamamos una evidencia propia. And you'll find that in Romans 8:2. Y van a encontrar esto en Romanos That 8:2, He has put His law in the heart of every man. que Él ha puesto su ley en el corazón de cada hombre. It's called self-evident truth. Entonces eso es a lo que llamamos una verdad autoevidente. It's truth without explanation. Es una verdad sin explicación. Let me give you an example. Voy a darles un ejemplo de esto. We have 2-year-olds that are wiser than their parents. Tenemos niños de 2 años que son más sabios que sus padres. When one of the first words after mama and papa Una de las palabras después de decir mamá y papá is mine. es mío.
They understand property. Eso es un entendimiento de la How do propiedad. they know mine? ¿Cómo saben ellos que es mío? My mother, my father. Mi mamá, mi papá. Not anyone can pick them up and claim to be their parent. No cualquiera puede levantarlos y decir que ellos son sus padres. No, that's my mama. No, esa es mi You are mamá. not my Tú mama. no eres mi mamá. And my toy, that's my Ese es mi toy. juguete. You understand? And then we teach them to share. Y entonces después les enseñamos a We take compartir. away their knowledge of private property Entonces le quitamos su conocimiento de propiedad privada and reject that take it away from them. y entonces les quitamos esto de ellos. We miseducate them. Entonces los maleducamos. Sharing is common property, Entonces compartir es propiedad común, not private property. no propiedad privada. But God teaches private property. Pero Dios nos enseña de la propiedad privada. And that is in Genesis. Y esto lo vemos en Génesis. So they know this intuitively. They're born with this knowledge without explanation. Entonces ellos nacen con este conocimiento sin ningún tipo de explicación. And intuitively, we know we're supposed to live. Y nosotros también sabemos que debemos vivir. Even babies fight to live. Aún los bebés luchan para vivir. We don't fight to die. Nosotros It's no not natural. luchamos para morir, eso no es natural. So those things have to be developed, Entonces estas cosas deben de ser have desarrolladas. to be fed, or they will be hardened, Se deben alimentar o si no estas cosas se van a volver duras. and they'll go against that truth Y entonces van a ir en contra de esta verdad that they're born with. con la que nacieron. There are other ways to express self-evident truth, but I propose that to you, and you read chapter 8 of Romans. Entonces hay otras maneras de ver la verdad autoevidente, pero entonces yo los invito a que ustedes puedan Because seguir leyendo Romanos. Paul says that why do the Gentiles keep the similar laws that the Jews have been given by God? Porque entonces Pablo dice que por qué los gentiles entonces tienen las mismas leyes que Dios le ha dado a los judíos. Because in them, by birth and by creation, Porque en ellos, por nacimiento y por that creación, is in their hearts. eso está en sus corazones. So we have God's will Entonces tenemos la voluntad de Dios, that is common to all men, que es en común para todos los hombres. that all men already know this by birth. Todos los hombres ya saben esto por nacimiento. And so the law of nature is God's will for all men. Entonces la ley de la naturaleza es la voluntad de Dios para todos los hombres. It is not just for Christians, No solamente para los it's cristianos, for every human being. es para cada ser humano. Nations Las is naciones. called the law of nations. Se le llama la ley de las This is naciones. political language. Law of nature and law of nations are political terms. Entonces, estas son palabras políticas. Ley de la naturaleza y ley de las naciones son terminologías políticas. We're all equal under these two laws. Entonces, todos somos iguales bajo estas dos leyes. We're all going to be given account to God for these two laws. Entonces, todos tendremos que rendirle cuentas a Dios con estas dos leyes. My endeavor here is to substantiate that they are biblical. Entonces, lo que yo quiero hacer aquí es mostrar que son bíblicas. What's God's will concerning men? Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios concerniente al hombre? What is the rule concerning men in this world? Entonces, ¿qué es lo que gobierna al hombre en este mundo? And that law is the rights and duties of each man towards each other. Y entonces esta ley son los derechos y los deberes de los hombres entre ellos mismos. And so what Christian thinkers do, Entonces lo que hacen los pensadores cristianos, they say, if we're to be obedient to God in this world, entonces que si debemos de ser obedientes a Dios en este mundo, they search the scriptures ellos buscan en las escrituras to see what God's will is. para entonces encontrar cuál es la voluntad de Dios. So the first law of man, Entonces la primera ley del hombre, that's all really pretty consistent, que es consistente, is that life comes from God, es que la vida viene de Dios and man has life, created for life, y que el hombre fue creado para la vida. and every man is a living soul. Y cada hombre es un alma viviente. So the law of nature is, the will of God is for man to live. Entonces la voluntad de Dios es que el hombre viva. He's a God of life. Él es un Dios de vida.
He's a giver of life. Él es un dador de vida. Man's life comes from God. Entonces la vida del hombre So, viene de Dios. It's our respect and reverence for man's life being the gift of God. Entonces es de nosotros el respeto a la vida que ha sido dada por Dios. Emphasizing again, we are not animals Entonces enfatizando que no somos to animales. be slaughtered and used and abused. No somos animales para ser esclavizados, ni forzados, ni usados. So God says, I want you, to Adam, I want you to maintain your life. Entonces Dios le dijo a Adán, quiero que tú mantengas tu vida. I want you to eat. Quiero que comas, I want you to nourish your body. que tú nutras tu cuerpo. Keep this life, this body, the living body and the living soul alive. Que tú mantengas esta vida, este cuerpo viviente y esta alma viviente con vida. The first thing we do when a baby is born is feed it. Lo primero que hacemos cuando un bebé nace They es want to live. alimentarlo, porque They need ellos to live with quieren food. vivir, ellos necesitan vivir con alimento. There's food for our body and food for our soul. Entonces tenemos alimento para nuestro cuerpo y alimento para nuestra alma. Nourish them. Nútrelos. We owe them that. Nosotros les debemos Okay, esto. very simple deduction. Life. Entonces esto es algo muy simple de la vida. Genesis 2. En Génesis 2, He says, don't eat of the tree of good and evil, Dios dice, no comas del árbol del bien y del mal, because you will die. porque entonces morirás. God's laws are to keep us from dying. Entonces las leyes de Dios son para guardarnos de la muerte. Physical death and spiritual death. Muerte física y muerte espiritual. See, man has a spiritual life, El hombre tiene una vida a espiritual, living soul, un alma viviente, because his breath came from God. porque su aliento vino de Dios. And that is an everlasting breath. Y es un aliento que permanece por He did siempre. not breathe his breath into the animal kingdom. Él no puso su aliento en el reino We're animal. separated. Somos We separados. must care for that eternal soul. Entonces debemos de tener cuidado de esa alma eterna. It's God's breath and it's precious. Entonces esa es el aliento de Dios y por consiguiente es algo If precioso. we don't know this, we will neglect it Porque si no sabemos esto, entonces lo vamos a negar y a desechar and die. y moriremos. So again, keeping us away from death. Entonces de nuevo, guardándonos de la muerte, Keep ourselves away from death. guardándonos a nosotros mismos de la muerte. And that is the law of nature. Y esa es la ley de la naturaleza. Choose to live. Elige vivir. Support life. Entonces apoya la vida. Now when we think about our soul, Ahora, cuando pensamos en nuestra alma, which is the invisible part of us, que es esa parte invisible de nosotros, which is our real being, que es quien realmente somos, keep the soul from death. mantén alejada el alma de la muerte. But it is, as I mentioned in the other presentation, it is bound to death. Pero entonces, como les he dicho anteriormente, está expuesta a la It muerte. is in a prison house of Entonces, death. está en una prisión de muerte. You might say we're on death row. Ustedes podrán decir que estamos en una carretera de la muerte. Spiritually, we're waiting to die Espiritualmente estamos esperando a morir because of our disobedience. por causa de nuestra desobediencia. How many times do you have to disobey to die? Entonces, ¿cuántas veces tienes que desobedecer para morir? Once. Una. You sin, you die. That's Tú the pecas y strict mueres. law of justice. Esta es una ley estricta de justicia. Who's going to die for me? ¿Quién va a morir por mí? Someone who has never disobeyed. Alguien que nunca haya Because desobedecido. he's just as much a prisoner on death row as I am. What? He is just as much a prisoner on death row as Ah, I am. Él es tan prisionero de la muerte como yo lo soy. Jesus only, Solo Jesús, obedient to the death, obediente hasta la muerte, from birth to death, desde el que nació hasta que murió, had no sin. no cometió ningún pecado. Only he could die in my place. Solo Él podía morir por mí. Very simple. Muy He simple. is the second Adam Él es el segundo Adán, to die for the first Adam. que murió por el primer That's Adán. justice. Eso es God justicia. is satisfied with his substitution. Entonces Dios se satisface en esta sustitución. So that frees our soul from the jail of sin, Entonces esto libera nuestra alma de la prisión del pecado. because we are serving the kingdom of Satan. Porque entonces estamos sirviendo en el reino de It Satanás. says in Romans 7, Dice en Romanos 7, what I hate, that's what I do. lo que no quiero hacer, eso hago. That's the great hold that disobedience has
on our soul. Entonces, esto es lo que la desobediencia tiene sobre nuestra alma. We don't want to sin, but we do. No queremos pecar, pero lo hacemos. If you ever will have children, Si en algún momento ustedes tienen hijos, you will give them a command, ustedes les van a dar una orden and some of them will immediately do the opposite. y algunos de ellos inmediatamente van a hacer lo contrario. They know better, Ellos conocen mejor, but they can't help themselves. pero es que ellos no se pueden ayudar a sí They're mismos. born to disobedience, Porque ellos nacieron para la to desobediencia, lawful authority, para ir en contra de la autoridad ordained authority. o negar la autoridad. Paul said, "In my body there is no good thing. Entonces Pablo dice, en mi cuerpo no hay nada bueno. I am disposed to do evil, Me dispongo a hacer el mal. because sin, disobedience lives in me. Porque el pecado y la desobediencia viven en mí. I'm in slavery Soy un esclavo to this law of sin and death. a esta ley de la muerte y del pecado. What can save me? What power is greater than that power in me?" Entonces, ¿qué puede salvarme? ¿Qué poder es más grande que ese poder en mí? His answer was Su respuesta fue Christ's power, el poder de Cristo, the spirit of life in Christ. el espíritu de vida en Cristo. So when his spirit comes and I consent, I yield, I open my life to his spirit, Entonces, cuando su espíritu viene, cuando yo abro mi vida y consiento que su espíritu está en mí, I obey him by Christ's power. entonces yo obedezco a través del poder de Cristo. God sending his own son Dios enviando a su propio Hijo, judges sin juzgó el pecado. and gives me his power to govern sin. Y entonces ahora me da su poder para gobernar sobre el pecado. Disobedience will not go away, La desobediencia no se va a ir, but I will have power over it if I consent to Christ. pero entonces yo tendré poder sobre esto si yo consiento a Jesucristo. Where I had no freedom to choose, En donde no tengo libertad para escoger, now I can every day choose Christ ahora todos los días puedo escoger a Cristo or not choose Christ. o no escogerlo. So you're free to choose or not to choose. Entonces tú estás en la libertad de elegir o de no elegir. You're not a robot. Tú no eres un robot. Now your will is set free. Ahora To tu choose. voluntad ha sido libre para que elijas. Your will was not free Tu voluntad no era libre before you met Christ. antes de que conocieras a Cristo. Your will was bent. Tu libertad To disobedience. estaba llevada a la esclavitud, a la desobediencia. So for our 2 Peter 3:9, Entonces en 2 de Pedro 3:9, God so loved the world, tanto amó Dios al mundo, all the world, a todo el mundo, that he was not willing, he is not commanded, he is not his will or law that all should die. entonces no es su voluntad ni su ley de que todos muramos. So he made a way to give life, Entonces él buscó la manera de dar vida, a new birth, un nuevo nacimiento, and that was the Savior. y ese fue el Salvador. But without the consent of the sinner Pero sin el consentimiento del pecador to have Christ come in, de tener a Cristo en sí, by belief, por fe, he will die. él moriría. And so it's the idea of Christ knocking on our heart's door. Entonces es la idea de Jesús tocando en la puerta de nuestro corazón. And the doorknob, there's no doorknob on the outside of our heart. Y no hay una chapa para abrir la puerta afuera de nuestro The corazón. doorknob is on the inside. Esta es adentro de nuestro corazón. Christ comes by our invitation. Cristo viene por nuestra invitación. And come in and be my master. Entra y sé mi maestro. And let me live by your power, Y not by déjame my own vivir power. por tu poder y no por mi propio poder. And this is life. Y esta es la vida. So God's will for man is that he live not only in body, but in soul. Entonces la voluntad de Dios es que el hombre no solamente viva en su cuerpo, sino también en su alma. And first, that body must be living in order to be able to live, to bring life to our souls. Y entonces de esta misma manera debemos de vivir trayendo vida a nosotros mismos. So while we live in this body, we have opportunity to believe. Entonces mientras que vivamos en este cuerpo tendremos la oportunidad de creer. We are alive only so that we may believe, Entonces vivimos para que podamos creer, to save our souls. para que podamos salvar nuestras almas. And when
The only thing that casts us to hell is unbelief. Lo único que nos separa del infierno es no creer. Unbelief is the sin of death. No creer es el pecado de muerte. So John 3:36. Entonces en Juan 3:36, He that believes on the Son of God el que cree en el Señor Jesucristo will have everlasting life. tendrá vida eterna. Nothing you do, No hay nada que tú puedas no hacer, works, no obras, simply consent and belief. simplemente el consentirlo y creer. A child can believe. Un bebé, un niño puede A creer. blind person can believe. Una persona ciega puede A creer. deaf person can believe. Una persona sorda puede creer. All can Todos believe. All pueden is creer. possible. So that is God's will for men, that they believe and live. Esta es la voluntad de Dios para el hombre, que él pueda creer y vivir. He said, John 10:10. También lo dice Juan 10:10. Jesus said, I am come that they might have life, He venido para que tengan vida and that they have to the fullest. y que la tengan en abundancia. Not just in this life, but hereafter. No solamente en esta vida, sino por siempre. So life is God's will. Entonces la vida es la voluntad de Dios. And it really comes down to some specifics. Y realmente esto llega a unos puntos específicos. How are we truly caring for our physical body? Entonces, ¿cómo estamos nosotros realmente teniendo cuidado de nuestro cuerpo Do físico? we put it in danger? ¿Lo ponemos en peligro? Are we careless with it? ¿No nos importa ni nos preocupa el Do we cuerpo? devalue our bodies? ¿Devaluamos nuestros cuerpos? Do we hate our bodies? ¿Odiamos nuestro cuerpo? Do we not nourish it properly? ¿Lo nutrimos Do we inapropiadamente? regulate our diet so that we can live? ¿Regulamos nuestra dieta alimenticia para Do que we podamos vivir? Would we subject it to disease? Entonces, ¿estamos sujetos a las enfermedades? Again, respect our bodies. Entonces, de nuevo, respetemos nuestro cuerpo. That's the will of God. Esa es la voluntad de Dios. And that goes with people in our households. Y eso también va referente a las personas que están Don't con take nosotros. this life casually. Entonces no tomen estas vidas como algo casual. We're not made of steel. Okay? Nosotros no somos hechos de metal. Don't go where danger can take away your life. Entonces no vayas a esos lugares en donde el peligro puede tomar tu vida. Even the company we keep. Ni siquiera en la empresa en la que Where we estamos, go. a donde vamos, All these o la things. compañía que We'll tenemos. talk more later. Hablaremos más adelante de esto. Again, we have here the earth is filled with violence during Noah's days. Entonces, de nuevo, hablando de los tiempos de Noé, la tierra estaba llena de violencia. And that is injury and danger. Y esto es peligroso. And that's why we have civil government. Y por eso es que tenemos el gobierno civil. I want to make sure I'm on the right track here. Yeah, John. So God wants to bring justice to those that do harm to our bodies. Entonces, Dios quiere traer justicia para aquellos que lastiman nuestro cuerpo. And civil government is to preserve life, Y el gobierno civil es para preservar la vida. to make it as secure as humanly possible. Para que lo hagamos, que es para que lo haga lo más humanamente posible que pueda ser seguro. And that's the major power or proper use of civil government. Y ese es el poder supremo o mayor del gobierno civil. That's why we fear civil government, because they have the power to take life or bring justice when we do harm to another person. Entonces por eso es que tenemos el gobierno civil, porque ellos son capaces de tomar justicia cuando una persona lastima a otra. Because again, they are servants of God just as pastors are servants of God. Porque de nuevo ellos son tan sirvientes de Dios como lo es un pastor. To be a minister of God in civil government is a holy calling. Administrar en el gobierno es un llamado santo, It's for the protection and security of everyone. porque es para la protección y seguridad de todos. And that's ordained of God. Y eso es una orden de Dios. And when we use the power of government to do anything but keep other man safe, that is abuse. Cuando usamos ese poder para otra cosa que no sea la seguridad del hombre, entonces eso es abuso. Abuse is the wrong use of authority. Abuso es el mal uso de la autoridad. Acts 4. Hechos 4. Again, for our soul's good, we ought to obey God rather than man. Entonces, de nuevo, para el bien de nuestras almas debemos de obedecer primeramente a I wanna make Dios sure I antes have que a it los right. hombres. Okay, let's keep going here. And that's justice. Okay. Ministers of God. Let's go to the
I want to see nations. Let's go to, okay, I want to make sure. God's will for nations. Entonces ahora vamos a ver la voluntad de Dios para las Again, naciones. to set up civil government. Entonces Él estableció el gobierno civil. Okay, and going down to the law of nations. Entonces vamos a ir a la ley de las naciones. We find the law of nations, because of nations, is independence. Entonces hemos visto que la ley de las naciones es la independencia. That is very simple. Esto es algo simple. Is to keep your nation free from the government of another nation. Es mantener tu nación libre del gobierno de otra nación. And this is out of the Declaration of Independence. Esto es tomado de la Declaración de Independencia. For the safety of the people. Para la seguridad de la gente. Okay, let's go to, we know that nations is God's idea, God's creation. Entonces sabemos que las naciones es una idea de Dios, creación de Dios. And every nation is entitled to walk in their own ways. Y entonces cada nación debe de caminar en sus propios caminos. To respect the ways of another nation. De respetar las cosas de otra nación. Because they are under God's sovereignty. Porque ellos también están bajo la soberanía de Dios. And we've been interfering with other nations. Y hemos estado interfiriendo con otras naciones. Which is again against the law of nations. Que de nuevo esto va en contra de la ley de las naciones. He allows every nation again to go their own way because he is dealing with them as individuals. Entonces de nuevo Dios permite que cada nación camine de acuerdo a sus caminos porque es Dios mismo quien trabaja con las naciones. So again, we know that in Psalms 22 it says God is overruling the nations. Entonces de nuevo en Salmo 22, 28 vemos que es Dios quien sobregobierna en las naciones. But they are to know the laws of God. Teach Pero all las nations. naciones deben de conocer la ley de Dios. Debemos enseñar a todas las naciones. So we teach them gospel liberty, Entonces les enseñamos la libertad del evangelio, how to have spiritual liberty, cómo tener libertad espiritual, and also how to have political liberty. pero también cómo tener libertad política. Because God is interested in the nations. Porque Dios está interesado en las naciones. This is validated again by the history of nations, the origin Entonces, of nations. de nuevo, esto está validado por el origen de las And naciones. he tells his disciples, Y Él le dice a sus discípulos, go tell these nations. ve y dile a estas naciones. Teach them to obey the gospel Enséñales a obedecer el evangelio and his laws y sus leyes concerning men and en nations. lo que concierne al hombre y a las What naciones. do nations do? Entonces, ¿qué es lo que las naciones hacen? Okay, they are free and independent nations. Entonces son naciones libres e independientes. They have no allegiance to any outside authority. Entonces no tienen otras autoridades externas. They answer to God only. Ellos responden solamente a Dios. And they have power to exercise war and peace. Y tienen el poder para ejecutar guerra o paz. They can make treaties with each other, Pueden hacer tratos con otros, agreements with each other. acuerdos con otros. Some Christian thinker, political thinker, use the golden rule as the law of nations. Entonces, políticos cristianos usan la ley de oro en cuanto a las Which naciones, in principle is correct. lo que en su principio es algo correcto. Whatsoever you would have others do to you, do to them also. Lo que tú quieres que hagan contigo, eso hazle a los demás. If you will not have them come into your nation and invade it and take things from you, Si tú no quieres que ellos vengan a tu nación, te invadan y se lleven cosas tuyas, then do not yourself invade and take from another nation. entonces tú no vayas a otra nación a invadir y a quitarle las That's cosas que ellos international tienen. policy. Entonces, esto es una política internacional. We may not like what another nation is doing to its people. Puede que no nos guste lo que algunas naciones le hacen a su gente, We cannot interfere in that. pero no podemos interferir en esto. We are not policemen Nosotros no somos policías to the rest of the world. para el resto del mundo. We only have power inside our own nation. Solo tenemos poder dentro de nuestra nación. We are not to meddle or put others under our control. Entonces nosotros no tenemos la autoridad de poner a otros bajo nuestro control. So we can have treaties and alliances temporarily Entonces podemos tener esos acuerdos temporales if we face common enemies si nosotros enfrentamos enemigos comunes for mutual protection. para la protección mutua.
But again, that is your prerogative as a nation. Pero entonces de nuevo, esto es Prerogative. una Your choice, your decision to prerrogativa para las naciones. We are not in the position to criticize other nations Entonces tampoco estamos en esa posición de criticar otras naciones or punish other nations. o de castigar otras naciones. We need good, wise policymakers. Entonces necesitamos a personas que hacen las leyes que sean sabios. The only war that is just La única guerra que es justa is defensive. es la que es defensiva. So you have to be ready to defend yourself against an aggressor. Entonces tú tienes que estar listo para defenderte a ti mismo cuando viene un agresor. Biblically, that's the only reason to have a military. Entonces bíblicamente esta es la única razón para tener Is militares. For defense, Es para la defensa, not aggression. no aggressing. para agredir. But because of sin, Pero por causa del pecado there will be aggressors. van a haber agresores. It's foolish to believe that when you do, or it's right to believe that when you are not adequate in defense, you will have an aggressor. Entonces está bien creer que si no estamos preparados vamos a tener agresores Because of sin. por causa del pecado. And so we have to be wise. Entonces debemos ser sabios And the main duty of civil rulers is to protect the nation and its people. y lo principal que deben hacer los gobernadores es proteger a la gente y a su nación, Not to provide and care for the people, no proveer y cuidar de la gente for their material needs. por sus necesidades materiales. Okay, so independence means this from 1828 dictionary. Entonces independencia significa esto del diccionario de 1828. Not dependent, No depender. exempt from the control and power of others. Entonces estar libre del control y el poder de otros. And you don't rely on others to sustain you, Y entonces to support you. tú no te apoyas en otros para tu subsistencia, para tu mantenimiento. So we have to analyze our own nation. Entonces debemos analizar nuestra propia nación. Are we truly independent? ¿Somos realmente independientes? We must work for our own independence. Debemos trabajar por nuestra propia independencia. Supply our own needs. Suplir para nuestras propias necesidades. Supply our own products Suplir nuestros propios productos to sell to other nations. para venderlo a otras naciones. Not working for other nations. No trabajar para otras naciones. Not depending on other nations to supply jobs for our people. No depender de otras naciones para que le den trabajo a nuestra Have gente. your own companies, Ten tus propias compañías, your own industries. tu propia industria. And so this would be God's will, Y esta es la voluntad de Dios. because then you are serving others rather than your own people. Porque entonces estás sirviendo a otros en lugar de a tu propia And I gente. have up there the golden rule. Y ahí tengo la regla de oro. The right of each nation is to be equal with other nations. Entonces el derecho de toda nación es ser igual a las demás naciones. So if you are serving or depending upon another nation, Entonces si tú estás dependiendo y sirviendo a otra nación, you are not really equal. realmente no estás siendo igual. You're subordinate. Estás siendo subordinado. So raise your nation up to a stature of independence. Entonces levanta tu nación para estar en un estatus de independencia, So you have that equal standing. para que tengan esa igualdad. Let every nation make its own decisions. Entonces que cada nación tome sus propias decisiones And you make your own decisions which are in the best interest of your own nation. y tú tomas decisiones basadas en lo mejor para tu propia nación. Self-interest is private business. Entonces los intereses propios son un asunto privado, It is nobody else's business. no es un asunto de otras personas. As we go to trade Entonces cuando estamos haciendo or tratos go to the store to buy, o cuando vamos a una tienda a comprar, there is the buyer, there's a seller. entonces tenemos a un comprador y a un The vendedor. seller
is looking after their own business. El vendedor está buscando sus propios asuntos. They want to make the most for themselves. Ellos quieren ganar lo máximo para ellos mismos. But the customer Pero el cliente, buyer, el is comprador, looking after its interest. está también buscando su propio And interés. they want to get the most for their purchase. Y ellos quieren obtener lo máximo que puedan. So without interference, Sí, entonces, sin interferencia, buyer and seller vendedor y comprador have to come to the idea that both are getting what is serving their best interest. ambos tienen que llegar a esa idea de que ambos están obteniendo lo mejor para sus propios intereses. The seller wins El vendedor gana and the buyer wins. y el comprador gana. You have to look after your own interests. Entonces tú debes buscar tu propio interés. They are not responsible for your business. Ellos no son responsables de tus asuntos. So if I'm selfish Entonces, si yo soy egoísta, as a seller, como vendedor, your self-interest tu interés propio, will prevent me from gaining at your expense. entonces me va a evitar que yo gane de lo que tú Do you tienes. see how that balances? Entonces, ¿ven cómo esto realmente You tiene un have to balance? know what is your business. Entonces, tú tienes que saber cuáles son tus What is asuntos. best for your family. ¿Qué es lo que es mejor para tu He's familia? looking out for what is best for his family. Entonces, él está buscando lo que es mejor para And su so that's familia. free exchange. Entonces, esto es un intercambio libre. They have to make products that you want. Entonces, ellos deben hacer productos que tú quieras. If they make products and food in restaurants you don't want to buy, Porque si ellos hacen productos en restaurantes de cosas que tú no quieres comprar, they will go out of business. ellos se van a quedar sin negocio. So that is trade. Entonces, esto es un trato. But you have to have something people want, Pero entonces debes de tener algo que la gente of quiere, good quality. de buena calidad. And you have to have a price that they can afford. Y debes de tener precios que la gente pueda adquirir. So you have to make your product as low cost to you so you could sell it at low cost. Entonces debes hacer productos que te cuesten menos para que puedas venderlos a un precio más bajo. That's doing business Y esto es hacer on negocios equal terms en términos in iguales the marketplace. en el mercado. There is one other idea. Entonces aquí hay otra idea. In 1 Thessalonians, En Primera de Tesalonicenses, God teaches the church now Dios enseña a la iglesia how to prosper, cómo ser próspera, how families are to prosper. cómo las familias son I call prósperas. this entrepreneurship, Eh, individual enterprise, yo lo llamo emprendimiento individual, family businesses. negocios familiares. This is Christian economy. Esto es una economía This is how cristiana. you get wealth. Así es como tú adquieres riquezas. Now that you're no longer slaves to Ahora que tú man, ya no eres esclavo al hombre, he says that you are to study to be quiet. entonces él dice que tú debes de estudiar, Now this means mind your own business. y esto quiere decir que tú manejes tus propios All negocios. right? Take care of what's yours to take care of. Toma cuidado de lo que te pertenece a ti. And he says, work with your own hands. Y dice, trabaja con tus propias manos. Do your own business and work with your own hands. Entonces ten tus propios negocios y trabaja con tus propias manos. Show yourself honest, Muéstrate honesto, not a cheater, no como que hace engaño o tramposo, trustworthy. que pueda ser digno de confianza. And he says, you will lack nothing. You will not. Y dice que entonces de esta manera nada te va a faltar. That is the way to wealth Entonces esta es la manera de adquirir riquezas for the church and for the family. para la familia y para la iglesia. This is not dependency. Entonces esto no es dependencia. This is the wealth of America Entonces la riqueza de América comes from family business, viene de los negocios familiares, not from corporations, no de las not corporaciones, from government. no del gobierno. About 60 to 70% of all the wealth in our country comes from businesses built by families. Del 60 al 70% de las riquezas de nuestra nación vienen de estos negocios familiares. And in the New Testament, God lays down principles for family, Y en el Nuevo Testamento Dios establece principios para las familias. how to take care of themselves and the church of God. Cómo tener cuidado de ellos mismos y de la iglesia de Dios. So I submit those principles to you for economics, Entonces yo les doy estos principios a ustedes en cuanto a economía, so that God's people do not have to beg,
para que entonces la gente de Dios no tenga que estar pidiendo, but they learn to produce from their talents. pero que ellos aprendan a producir con sus talentos. God gives talents, Dios da los talentos. and He says develop and increase them. Y Él dice, desarróllenlos e Those incrementenlos. gifts are meant for your support. Estos talentos y dones son hechos para su They will sostenimiento. determine what kind of business you will excel in. Esto va a determinar en qué tipo de negocios estás involucrado. Now, nations can ask for aid from another nation, Entonces las naciones también pueden pedir a otras but naciones, that nation does not have to help. pero no es que esta nación tenga que ayudar. So that's important. You can ask for help, but that nation doesn't have to give it. Entonces tú puedes pedir por ayuda, pero no es que esta nación tenga que dártela. We talk about refugees. Hablamos, por ejemplo, de los refugiados. You have to make a decision. Tienen que tomar una Is it decisión. good for your nation ¿Es bueno para tu nación to have a host of refugees come into your country? tener todos estos refugiados en el país? They're asking for help. Están pidiendo ayuda. What are you going to do? Pero ¿qué van a hacer? Right, that's your decision, yes or no. Entonces, esa es tu decisión, sí o no. So it is when we think of the integrity or the separation of nations, Entonces, cuando hablamos de la integridad y la separación de las naciones, though they may refuse, it is something that, of course, you have a duty to mutual aid. entonces, aunque se nieguen a esto, las naciones también tienen deberes entre ellas mismas. To help nations that are perhaps suffering from flood or fire, Entonces, ayudar a naciones que pueden estar siendo víctimas del fuego, de or inundaciones earthquake. o de huracanes. Okay, that would be a obligation and duty. Entonces, esto sería una obligación y un deber. And again, permits nations to do for themselves what they will. Y entonces, de nuevo, permite que las naciones hagan por ellas mismas sus riquezas. You may not approve of them, Entonces, puede que tú no las apruebes, but we are not in a position to approve or disapprove. pero no estamos en una posición de aprobar o desaprobar. It's called internal sovereignty. Se llama Sovereignty, supremacy. supremacía interna. Your authority is between your borders. Entonces, tu soberanía es entre unos y otros. Not outside, ajá. beyond your borders. Entonces, no es afuera de tus fronteras. So you can only correct your own nation. Entonces, tú solo puedes corregir a tu propia nación. And if that nation is moving toward tyranny, Y si esta nación está moviéndose hacia la tiranía, God gives us the authority to resist tyranny, Dios nos da la autoridad de resistir a la to tiranía, change the laws, de cambiar las leyes, to change the rulers, de cambiar a los but gobernantes, in a biblical manner. pero en una manera bíblica. So these are the aspects of law of nature, which is the will of God for every man in your nation to live. Entonces aquí tenemos los aspectos de la ley natural, que es la voluntad de Dios al hombre y a las naciones, To have life. de tener vida. And then law of nations is to keep your independence. Y la ley a las naciones es mantener la independencia. It's just those two laws. Entonces tenemos estas dos leyes. And I base those on scripture. Y estas están basadas en las escrituras. And thinkers have reasoned from the scriptures Y pensadores han razonado en las certain escrituras political policies en estas políticas for all nations. en estos asuntos políticos para todas las naciones. At this time in history, En este tiempo de la historia, our policies are all mixed together. todas estas pólizas están mezcladas. We are interfering and our nation's business becomes somebody else's business. Entonces nos estamos interfiriendo y entonces los asuntos de una nación también son nuestros asuntos. It's like a knot that we can't untie. Entonces es como un nudo que ya no podemos desbaratar. But this is a challenge. Pero entonces esto es un reto. Some of you like challenges, A algunos de ustedes les gustan los retos. right? To help your own nation, Ayudar a tu propia but to nación. bring obedience into your nation. Pero es de traer obediencia a tu To nación. strengthen your nation Para fortalecer a tu nación. in spiritual truths En verdad and espiritual political truths. y en verdades políticas. And watch things come to pass. Y entonces ver cómo come to pass. Come to pass, happen. Y entonces ver cómo esto sucede. Watch God favor your obedience Entonces ver cómo Dios trae favor a tu with obediencia His power, con su poder, His wisdom, su sabiduría and His providence. y su We providencia. cannot do this in the flesh. Entonces no podemos hacer esto en la carne. It's obedience to God, God's word,
and depending upon God's help. Entonces es obediencia a Dios, obediencia a su palabra y depender de Él. And God's care in the process. Y Dios tiene cuidado de nosotros en el proceso, Beginning with teaching, empezando con la enseñanza, teaching the families, enseñando a las teaching familias, individuals, enseñando a los and individuos watch God's word do the work. y ver cómo las obras de Dios hacen el trabajo. God's word is powerful Entonces, la palabra de Dios es poderosa because it's God's word. It's porque His es breath. su aliento. And it will do its work where we can't do the Y work. entonces, y esto hará el trabajo que nosotros no podemos God's hacer. word works in the heart. La palabra de Dios trabaja en el The corazón. Holy Spirit convinces men El of the truth. Espíritu Santo convence al hombre de la verdad. We can simply speak and God be God's mouthpiece, our messenger. Nosotros podemos hablar, pero es Dios, su palabra, el mensajero. But this power of Christ at work, His Spirit, is the one that changes lives. Pero es el poder de Dios a través del Espíritu que trae cambio a las vidas. That gives life Lo que da vida, because it is the living word. porque es la palabra viviente. Right. I will stop here. Voy a parar aquí.